y empezaba. Hola Silvio, ¿cómo estás? Antes que nada te queremos agradecer que estés acá con nosotros. Esto lo escribimos entre todos. Bien. Y bueno, las preguntas empezaban así. ¿A qué te dedicabas antes de la guerra? Bien, yo antes de la guerra me dedicaba a trabajar y estudiar. Yo nací a unas 10 cuadras de acá, en Cobo y Emilio Mitre. No tan. Y como mi papá murió cuando yo era muy chiquito, tenía la edad de ustedes, más o menos, tuve que, al poco tiempo, cuando terminé la primaria, ponerme a trabajar para ayudar a mi mamá. Éramos 3 hijos varones, comíamos como comen ustedes ahora, o sea, todo el tiempo, asesinábamos la heladera, íbamos todo el tiempo a comer, y entonces había que colaborar con la casa. Yo tuve que salir a trabajar, tuve que colaborar, estudiar, y bueno, así a los ponchazos fui llegando a mis 18 años. ¿Cómo se sintió cuando lo llamaron a pelear? Bueno, fue difícil y fue feo, chicos. Lo que es saber que uno va a ir a una guerra, porque cuando nosotros nos llaman, a la gente que estaba conmigo en el regimiento, la guerra ya había empezado hace unos días, es muy triste, porque a vos te dan un arma y te mandan a un lugar a jugar a ser Dios, ¿sí? Parece que podés decidir sobre quién vive y quién no. Y la verdad que es muy, muy feo. Me sentí mal, muy triste, tuve miedo también, miedo a que me pase algo, pero más por mí, porque uno a los 18, 19 años es un poquito inconsciente, ¿viste? Cree que puede hacer todo. Pero mi miedo era que mi mamá se quedara sin un hijo, que mi mamá no pudiera volver a ver a su hijo. Era muy triste, eso sentí. O sea, ¿querías ir a las islas o fuiste obligado? No, fui obligado, no. A ver, las islas es un lindo lugar, forma parte de nuestro territorio, no se dejen engañar con que son de otro país, son nuestras a pesar de que la ocupa otra gente. Pero no hubiera ido en ese momento, nadie en su sano juicio querría ir a una guerra, nadie quiere pelear con otro de una forma que no sea como esta. Uno puede hablar, discutir, pelearse, ver quién tiene razón. Con un arma, no, jamás hubiera ido. O sea, ¿cómo te sentiste cuando peleaste ahí? Horrible. Me sentí horrible, sentí que no era yo mismo, ¿sí? Porque no era mi esencia. Mi esencia es discutir, soy peleón, soy enojón, pero nunca a llevar un conflicto a la fuerza, no tiene sentido, y con un arma menos, porque si yo discuto con cualquiera de ustedes y ustedes tienen un arma, yo tengo que terminar la discusión porque te voy a tener miedo a que ustedes me maten. Se termina, claro, entonces ya se acaba la discusión. Y bueno, no me gusta discutir de esa manera. ¿Cómo eran las armas? ¿En cuántos enfrentamientos estuviste? ¿Saliste herido? Las armas en su mayoría eran armas viejas que habían sido descartadas de otros países y el gobierno de ese momento, ustedes habrán estado viendo lo que es la memoria, ¿no? Todo lo que se conmemora en estos días. Muy bien. Militares eran malos. Perfecto. Bueno, esos mismos militares malos, para que entiendan, son los que nos llevaron a la guerra, no los militares buenos. Entonces las armas que nos dieron fueron armas malas también, porque así como habían hecho desaparecer gente, la habían secuestrado y todo lo que ustedes ya habrán escuchado, hicieron lo mismo con los soldados de Malvinas. No les importamos como personas. Lamentablemente esos militares malos nos llevaron a perder su propia sangre, porque éramos los jóvenes que algún día ustedes van a estar en esa posición de poder decidir, actuar y dirigir este hermoso país. Trataron de que esa generación quede aplastada y no puede hacerlo, ¿sí? Las armas eran fusiles livianos, pesados, había no tanques porque se hundían en la isla, eran muy pesados, pero sí había cañones, armas como las que ustedes pueden ver en cualquier película, en la mayoría, ¿sí? La segunda parte era... ¿En cuántos enfrentamientos estuviste y si saliste herido? Bien, enfrentamiento estuve en los últimos 2 días, en realidad, las primeras veces fue resistir bombardeos, pero después enfrentamientos fueron los últimos 2 días, los días donde se produce la rendición, y sí tengo una herida, que después les voy a mostrar porque ahora los pantalones elastizados permiten que yo me los pueda subir. Tengo una herida en la pierna, una bala que pasó de costado y se cruzó con mi pierna, la muy mala,
y me dejó la pierna un poquito sangrando. Nada, pues estoy bien. Sí, ¿y era de los buenos? Buah, menos mal. Por suerte, porque la verdad es que un compañero mío se dio cuenta que yo estaba sangrando mucho e hizo que yo fuera para el lado de la ciudad, me llevaron y me acompañaron entre dos, pues yo ya podía caminar muy poco en ese momento, y me curaron. Sí, muy buenos amigos. Como ustedes son entre ustedes, calculo que ustedes deben ser todos muy buenos amigos, ¿no? No hay peleas, ¿viste? Bueno, depende. Ve, Depende de cómo no sé. del día. Bueno, A muy veces bien. nos peleamos y quedamos a unos días sin hablar, Pero después se a arreglan. mí me pasó con Gala cuando llegó a mí me pasó con Mati. Bien, A mí me pasó con Gala cuando llegué a Ya está. estamos. Bien. La siguiente pregunta decía, ¿cómo sobrevivía en el día a día sabiendo que estaban en guerra? Y era muy difícil y la verdad es que como ustedes bien decían recién, dependía el día, dependía, para que sepan un poquito más y conozcan, la isla, en las Islas Malvinas llueve 300 días al año. Es una tierra muy áspera y no crecen árboles, entonces uno está siempre mojado, pasamos mucho hambre lamentablemente porque no nos llegaba la comida, éramos maltratados, o sea que nuestro humor variaba también. El día que comíamos estábamos de buen humor y lo sobrellevábamos bárbaro. El día que no comíamos estábamos de mal humor y nos peleábamos de mirarnos nada más, como pasa con cualquier amigo, ¿no? Nada más por mirar. Por una vez, viste, te miraba y decía, ¿por qué me miras mal? Y ya empezaban las discusiones. Pero bueno, fuimos dentro de todo, gracias a Dios nos poníamos de acuerdo y la terminábamos pasando bien. Lo más lindo del día a día era cuando leíamos las cartas que nos llegaban. Nos llegaban cartas de la familia y nos llegaban cartas de chicos como ustedes, tercero, cuarto grado, que escribían cartas para los soldados de Malvinas. Entonces recibíamos un mimo de la gente. Yo lo que quiero que más que queden claro de esta charla es lo que nosotros necesitábamos, porque ustedes también lo deben necesitar en el día a día, era el afecto y el cariño, ¿sí? Nos faltaba contención, alguien que nos abrace, que nos mime. Bueno, a los 19 años todavía van a necesitar eso, acuérdense. ¿Qué comían allá? Variadísimo, por no decir casi nada. Nosotros teníamos la mala suerte encima de nuestro regimiento, estaba a lo último de la isla. Nosotros estábamos esperando donde, y teóricamente iban a desembarcar los ingleses. Los ingleses, cuando vieron con sus miras láser que estábamos casi todos en el borde de la isla, se fueron por un estrecho en el medio y quedamos alejadísimos. Bombardeaban el centro de la isla, entonces no nos llegaba la comida. Hemos hasta salido a cazar animales para comer, ¿sí? Y si nos retaban, si nos decían que robábamos, y en realidad teníamos hambre, ¿sí? Y uno cuando tiene hambre busca cualquier cosa por comer, claro. Nos trataban mal por haber ido a buscar comida, y cuando nos llegaba comida, mira, 80 cuadras había que caminar para traernos la comida. Imagínense, lloviendo, un frío que ustedes no pueden imaginar, porque 15 grados bajo cero, no sé cómo explicarlo, el frío que hace. No teníamos ropa, obviamente. Éramos muy preparados. preparadísimos, olvídate. Y encima la comida llegaba en un tacho de metal, eran unas sopas que llegaban, parecían cubitos de sopa. Es como un helado de sopa comíamos, más o menos. Y sí, y cada tanto nos llegaba algún sanguchito de algo, pero bueno. La verdad que falló mucho el tema de alimentos. Al Sí. menos comieron, esa es la suerte. A veces sí, claro. Por lo menos comieron. No, helado de arveja era, no. No era rico. Bien. Sí, ahora después les voy a hablar del calzado. ¿Te acordás de tus compañeros, de todos, de algunos? Me acuerdo éramos como 100 compañeros, más o menos, y realmente me acuerdo de la mayoría. El tema es que uno va creciendo, hay muchos que no vi durante 30, 40 años, mucho tiempo, entonces cuando lo veo sé que la cara la conozco, pero llevar esa cara a un chico de 20 años, flaquito, ahora somos todos gordos, más viejos, más achacados, van cambiando las caras, entonces uno
tiene que hacer memoria, preguntar, y a veces me dicen el nombre y digo, sí, y la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, queda feo no acordarse. Entonces sí, pero de la gran mayoría me acuerdo, nos vemos cada tanto. Tenemos un grupo de WhatsApp, ahora nosotros no habían celulares en esa época, chicos, no existían, ¿eh? Y entonces más o menos nos vamos juntando una vez por año para comer algo y recordar y ver qué fue de la vida de cada uno. ¿En qué? Pero hace muchos años, sí. ¿En qué momento de la guerra tuvo más miedo? Yo tuve todo el tiempo. Más miedo tuve cuando nos enteramos por una radio muy chiquita de una marca que ya no debe existir. Escuchábamos una radio desde el Uruguay, porque no captaba la radios de Argentina, y nos enteramos que los ingleses habían salido con toda la flota de barcos de la Unión Europea, o sea, venían todos los barcos que pudieron conseguir, los trajeron para acá. Y eran muchos, tenían mucha experiencia, tenían muchos más años que nosotros, dormían en un barco calentitos, comiendo todos los días, y ahí empezamos a ver de que la balanza se estaba inclinando para el lado de ellos y que nosotros teníamos cada vez menos chance. Mi miedo, como conté antes, no era a morir porque no tomaba conciencia de la vida y la muerte quizás, pero sí de que si pasaba no podía volver a abrazar a mi mamá, no podía tomar unos mates con mi hermano, todas las cosas que uno tiene que disfrutar en la vida. ¿Qué pensó cuando los ingleses ganaron? Yo soy de la idea a 41 años de la guerra que los ingleses no ganaron. Realmente creo que en cualquier disputa donde haya alguien que salga herido o lastimado, ya ahí pierde alguien. Cuando ya hay un muerto, sea del bando que sea, pierde el mundo, pierde la humanidad, porque un chico de 19 años, con todas las posibilidades que tiene, todo lo que le queda por vivir, ya cuando uno muere, ya se cortó un ala que no va a volver a volar. Entonces, para mí, todos perdemos en una guerra, ¿sí? Del bando que sea. Yo lo que sí sentí cuando hubo la rendición y hubo que volver con la frente marchita, como dice el tango, sentí decepción, sentí que iba a volver al continente y la gente me iba a tratar como un perdedor, que la verdad y lamentablemente al principio es lo que pasó. ¿Eso sentiste después que volviste? Sí, porque al principio y lamentablemente la sociedad, a ver, esto los chicos lo van a entender muchísimo. Hace unos años Messi no ganaba y decíamos lo peor de Messi, ¿sí? Que tenía que jugarse en España, en el Barcelona. Ahora Messi ganó, sale campeón y lo amamos a Messi. ¿Viste? Muy bien, y ahora lo amamos a Messi porque salió campeón. Bueno, yo fui a Malvinas y, como dicen muchos, perdimos. Entonces cuando volví la gente dijo, y estos, viste, no pudieron aguantar, no tuvieron, no ganaron. Y nos hizo sentir como que realmente la culpa era toda nuestra. Sí. ¿Pueden? No. En un ratito, después ya seguimos. Después seguimos. Sí. Así que al principio se sintió ese dolor. Ha cambiado mucho, hace unos años, muchos años. La gente volcó toda su energía y su amor hacia nosotros y la verdad es que la situación ha cambiado. Hoy somos recibidos en colegios, en instituciones, se nos homenajea. Es como que a 41 años hasta está bueno haber sido partícipe, no de una guerra, sino de defender el país. Lamentablemente con la gente equivocada. Pero al principio fue difícil, muy difícil. Seguro. ¿Cómo fue el reencuentro con tus seres queridos? Yo me encontré al mes de haber vuelto de las islas porque no se escondían a la vuelta, porque bueno, con todo lo que conté del frío, el hambre, en mi caso perdí más de 20 kilos en 2 meses y medio. Mi mamá no me conoció en el hospital, fue en el hospital y no sabía, yo la saludaba, le hablaba y no me conoció por la voz porque no me conocía físicamente. Entonces, bueno, nos metieron en hospitales a engordarnos, a poder presentarnos a la sociedad. Yo al mes fui a mi casa después de haber vuelto de la isla, creo que llegué a mi casa el 17 de julio y
había vuelto al continente el 20 de junio, casi un mes antes, y mi casa, como decía antes, Cobo y Emilio Mitre, a una cuadra, estaba toda cortada, 2 cuadras cortadas con pasacalles. Había vecinos que yo no conocía y me venían a saludar y me contaban anécdotas mías que yo no sabía, porque en realidad no sé si los había visto alguna vez, más que cruzándome en el almacén. Pero bueno, era Messi yo ese día, era Messi porque venían todos a saludarme, a tocarme, había tanta gente emocionada de verme y a la vez me emocionaba a mí, que yo no pude entrar a mi casa el día. Tuve que ir a bañarme a la casa de un vecino porque mi casa estaba llena de gente, repleta de gente. Bueno, creo que habrá tardado un día o 2 en desocuparse de la casa y que yo pueda volver a dormir en mi cama. ¿Te quedaste en la casa de la Me quedé en la casa de un amigo, de un vecino, de Juanjo, sí. ¿Qué hiciste después de la guerra? Tu vida. Y al principio tratar de adaptarme, costó muchísimo. Yo les contaba que bajé 20 kilos en la guerra y en los primeros 2 años llegué a subir por un tema de ansiedad y de no poder hablar. Es como que me comía los problemas y el dolor. Llegué a pesar 135 kilos. ¿Sí? O sea, todos los problemas los comía. Tuve problemas en la columna. Teníamos muchos problemas los veteranos para conseguir trabajo. Esta sociedad que no nos daba una mano en ese momento, creía que estábamos muy locos para tener un trabajo, para compartir, muy jóvenes para salir a la vida, pero ya muy gastados como para emprender algo. Entonces se nos complicaba conseguir trabajo, las relaciones con amigos que nos miraban de costado por miedo a cómo habíamos vuelto, y nuestro propio miedo a hablar, a contar, fue muy complicado. Conseguí un trabajo, me fui también acomodando hasta seguir trabajando, hasta hace unos 20 años que conseguí trabajo en una escuela. Empecé a trabajar en una escuela como auxiliar. La directora me vio potencial para trabajar en la cocina y empecé a cocinar en una escuela de provincia junto con 2 auxiliares más para 300 chicos todos los días. ¡Hala! Sí, pero fui muy feliz porque el contacto con los chicos es maravilloso. Mire cómo están ustedes, ¿viste? Nos reímos un rato, pero todos nos escuchamos, nos respetamos, más que los grandes. Así que terminé jubilándome, trabajando codo a codo con los docentes y es maravilloso. Para mí es el mejor trabajo que te puede dar la vida. El contacto con los chicos, el verlos crecer, pasar, que vuelvan después de la secundaria a saludarte una vez que se reciben y ver que esa cabecita que uno trataba de meterle que 2 más 2 es 4, ahora puede hacer lo que quiera con su vida. ¿Sí? Que eso es lo que, para mí, ustedes son el futuro, son esa semillita sembrada que después van a venir y me van a ayudar a mí como país dirigiéndolo y haciendo un país mucho más lindo y mejor. Cerrando con, ¿cuál es tu opinión sobre los medios de comunicación informando al pueblo sobre ese hecho en ese momento? Bueno, mirá, nosotros teníamos 2 versiones estando en la isla. La primera es de esta radio uruguaya que nos decía, Argentina está en el horno, están perdiendo. Y por otro lado, nos llegaban unas revistas, no sé si existe la revista Gente, es muy de mi época, no sé si seguirá estando, donde nos mostraban, mientras nosotros estábamos en una guerra peleando contra el enemigo teóricamente inglés, te mostraban los estrenos del cine. Había un mundial de fútbol en España, donde Argentina había llevado un equipo a pesar de la guerra, en 1982. Y uno veía, en esa revista Gente había titulares que decían, ganamos, estamos ganando, miren los chicos. Yo decía, a mí me llevaron a otra guerra, porque yo estoy pasando hambre, frío, no duermo. En realidad los medios de comunicación de este país han trabajado siempre en contra del pueblo que somos nosotros, ¿sí? Siempre intentan llevarnos por un camino que no es el que nosotros necesitamos. Por eso yo dejé de ver noticieros para poder informarme, porque con los noticieros me inculcan ideas que a veces no están buenas. Sigan mirando dibujitos hasta que puedan, diviértanse, porque los programas de la gente grande a veces te arruinan la cabeza.
¿Querés dejarnos un mensaje? El mensaje es esto, que sigan estudiando, que acá en el aula todo pueden hacer, ¿sí? Tienen tiempo para crear, tienen tiempo para aprender, para ser amigos, no, no pierdan nunca eso que tienen ahora en el corazón, las ganas de reírse, divertirse, háganle caso a las seños, mucho caso, no se dejen retar, no se dejen retar. Y nada, sean felices, chicos. Cuando sean grandes, no se dejen llevar para ningún lado, hagan lo que ustedes sientan. Siempre el corazón guía, nunca miente el corazón, ¿sí? Sean felices, sean buenos con su familia. Yo me arrepentí mucho tiempo estando en la guerra de todas las peleas que había tenido con mi mamá, porque en la guerra la extrañaba muchísimo, ¿sí? Me lo hizo ver una chica de un jardín de infantes, como contaba antes. Valoren, usen los valores que ustedes tienen y los que les dan en casa, aprovechen todo lo que la vida les da, ¿sí? Sean felices. Gracias. 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 Si hay alguna pregunta aparte y hay tiempo. Sí. Ay, yo quiero decir algo. Ahora ya lo veo. ¿Qué hacemos? Hacemos porque justo tocó el timbre. Esperamos después del Nosotros recreo. seguimos, le vamos a servir un café ahora, Silvio. Tranqui. Hay una. Yo viví. Escuchen esto que es una historia. Yo viví muchos años en Puerto Madryn. Sí. Y cuando se tocó el tema, yo estaba en 5º grado en ese momento. Cuando se tocó el tema de los excombatientes, hay un libro en Puerto Madryn que se llama Madryn se quedó sin pan. El día que Madryn se quedó sin pan. El día que Madryn se quedó sin pan. Y literal, un periodista de la zona nos comentó que cuando ustedes pasaron por ahí y que las panaderías literal se quedaron sin pan, porque obviamente venían con hambre. Todo. Y la gente de Madryn iba a las panaderías y compraba todo. Yo tengo la desgracia. También fueron a llamar por teléfono, Exacto, ¿puede ser? puede ser. Yo tuve la desgracia de volver por otro lado. Yo volví, yo volví en un buque hospital y no me perdí, pero tengo muchos compañeros que estuvieron conmigo que van todos los años a Madryn a conmemorar el día que Madryn se quedó sin pan. Sí, porque es muy importante para el lugar, para la ciudad. Totalmente. La verdad no fuiste protagonista de ese hecho, pero conozco la historia, no la viví, no les voy a mentir. Y también contaban que los excombatientes entraban a las casas de los vecinos y les juntaban los teléfonos para poder llamar a sus familiares. Que eso también era, bueno, para en ese momento Madryn era muy chiquitito, era no sé cuántos habitantes en ese momento, pero eran pocos habitantes, no sé si estaba Luar, creo que todavía no estaba Luar, o ya estaba empezando, entonces era un pueblito muy chiquitito y fue toda una revolución para ese momento. Pero bueno, esto quería que lo sepan y preguntarle así. Claro, sí, miren si había hambre que se comieron todo el pan de una ciudad. Sí, de un pueblo.